Buenos días, estamos hoy en el Máster de Innovación en Comunicación de la Universitat Jaume I con Lluís Pastor, que es profesor de la Universitat Oberta de Cataluña y socio director de Red Nostromo, de la que ahora hablaremos. Pastor es profesor titular de la UOC y además es Global Hero en la empresa Magma Somos, una consultora especializada en e-learning. Entre otros aspectos destacados de su currículum, ha desarrollado importantes puestos directivos en la Oberta de Cataluña y en Radio Televisión Española, relacionados con la transformación digital de los procesos formativos. Además, como decíamos, es socio director de Red Nostromo, una red de expertos en aprendizaje a través de las nuevas tecnologías que colaboran para transformar digitalmente las universidades. Por todo ello, hemos considerado que es la persona más adecuada para inaugurar esta serie de diálogos Innovacom del Máster de Innovación en Comunicación de la Universitat Jaume I. Lluís, muchísimas gracias por acompañarnos. Y para empezar, háblanos un poco de Red Nostromo, qué es, cómo funciona y cuáles son sus objetivos. Fíjate, es interesante. Después de estar 25 años como directivo de la Universitat Oberta de Cataluña, donde pude hacer un montón de cosas, quedaban como algunos retos pendientes, ¿no? Entonces, uno de ellos, que empezamos a trabajar desde la unidad de innovación de la propia universidad, era cómo podíamos ayudar nosotros a universidades que habían centrado todo su modelo, digamos, en la presencialidad, que son prácticamente la mayoría de las 30.000 universidades que hay en el mundo. ¿Cómo podíamos, sobre todo después del corte de la pandemia, ayudarlas para que pudieran hacer una transformación a modelos híbridos o modelos digitales que fueran modelos consistentes? Es decir, que no fuera simplemente el traslado de la docencia que hacemos en nuestras aulas, que es una docencia que tiene sentido por sí misma, porque realmente hay un juego sistémico que hace 10 siglos que funciona y que va bien. No dejar que eso se traslade directamente a un canal Teams o a un canal Zoom donde se pierde todo. Es decir, tú estás hablando como docente a una cámara, no tienes el vínculo humano, las personas que están del otro lado también han perdido, digamos, esa energía situacional que te da el estar todos juntos y esa deriva que generó la pandemia en muchas universidades, que era un poco decir lo que se convirtió en una salida necesaria a una emergencia, en algunos casos, o en muchos, se ha convertido en un estándar educativo. Y ese estándar educativo pierde el docente, porque queda absolutamente desdibujado, y pierden sobre todo los estudiantes, porque la experiencia pasa de ser una experiencia rica a una experiencia paupérrima, ¿no? Entonces, en este caso, expertos en e-learning de Europa y de América, pues creamos una red para ayudar a universidades tradicionales con modelos tradicionales que nos lo pidieran a poder hacer ese salto, ese cambio a modelos híbridos o modelos virtuales, digamos, ¿no? Porque hemos vivido como una explosión en cantidad, pero no tanto en calidad en el e-learning, ¿no? Yo creo que, como tú dices, la pandemia aceleró los procesos de digitalización, pero en número, no en una excelencia del proceso, ¿no? Total. En ese sentido, vosotros como expertos, ¿cómo consideráis que debe ser esa formación digital o ese e-learning de calidad y excelente? Fíjate, antes de responder, una cosa que subraya, digamos, el diagnóstico que has hecho tú, y es que es muy interesante, pero que es muy interesante y es inesperado lo que nos hemos encontrado. Es decir, nosotros llevamos desde antes del año 2000, en mi caso concreto desde el 98, vinculado como docente en tareas, digamos, de formación online, y desde el año 98 como directivo, haciendo que pasen cosas también, ¿no? Esos 20 años, esos 25 años de recorrido, fueron unos años en los que hubo muchas instituciones, muchas personas que empezaron a aprender cómo podemos hacer un traslado interesante de esos modelos formativos a lo que podría ser un modelo híbrido online, que no fuera simplemente la fotocopia de lo que está pasando en la presencialidad, digamos que queda absolutamente deshilachada. Y la pandemia, como tú bien dices, aumentó en volumen porque todo el mundo, un viernes nos fuimos todos despidiéndonos, bueno, hasta el lunes, venga, que va a andar, y ese lunes nunca se produjo, estábamos todos en casa, con lo cual todo el mundo tuvo que ponerse en manos de las soluciones virtuales, de las soluciones online, pero fueron gran volumen, pero muy baja calidad. Entonces, el cambio, dices, oye, ¿cómo hacéis vosotros? La primera cuestión que hay que tener en cuenta, y para mí es la fundamental, es cómo hacemos vivir la experiencia de aprendizaje. Fíjate que es una cosa que los docentes
con carácter general, no solo los de comunicación, sino con carácter general, pocas veces pensamos, porque la experiencia de aprendizaje de una universidad presencial viene dada. ¿Cuál es la experiencia de aprendizaje? Pues mira, llenamos un aula con estudiantes y esperamos que el docente que está representando a la institución y es un experto en la materia sea capaz de alimentarlos, inspirarlos, nutrirlos, acompañarlos y multiplicar, digamos, sus capacidades profesionales. No siempre pasa, lo sabemos todos, ¿no? Y además es una experiencia en la que el principio de la rutinización lo hemos dado por descontado. Es decir, yo tengo clase martes y jueves y pasa más o menos siempre lo mismo. Entonces, la experiencia de la formación online nos permite que reflexionemos por primera vez, casi te diría desde hace 10 siglos, porque se ha reflexionado algunas veces, es cierto, el cambio del modelo napoleónico lo hizo, el cambio del modelo, digamos, en el que vivimos ahora también retocó alguna cosa, pero es un gran momento para pensar, ostras, ¿cómo hacemos vivir esa experiencia a los estudiantes que no sea conectarse con su ordenador a la pantalla del profesor y estar 1 hora y media viendo un señor en una pantalla, una señora, aguantando el rollo, que además ellos mismos ya se sacan la cámara y tal, y les pierde la vista, y en lugar de tener un grupo humano reproducido con sus imágenes, tienes ahí, parecen nichos con los nombres de los fallecidos, digamos, en acto de combate. Entonces dices, ostras, y ese es el gran reto. Es decir, pensemos cómo podría ser una experiencia interesante para las gentes que se están formando. Que eso, en nuestro mundo de la comunicación, tendría que ser casi muy fácil de entender, y de hecho lo es, en otros mundos menos, porque es lo mismo que hacen los guionistas y los creadores audiovisuales. Pongamos por caso, cuando están recreando una historia y están haciéndonos vivir ahora miedo, ahora susto, ahora hay una experiencia, ahora se llama un journey, ¿no? Hay algo que sucede ahí que durante 1 hora y media alguien ha diseñado, un equipo de expertos han diseñado para que tú salgas diciendo, wow, lo que he visto ha sido maravilloso, quiero la segunda, la tercera y la cuarta parte. O si es una serie, quiero la segunda temporada. Eso es el cambio que intentamos dar en la formación online. Es decir, expertos que piensan en función de los intereses de cada institución, que pueden ser distintos, no es lo mismo una institución pública, digamos, de gran elenco de personas, o de una privada con algunos valores cristianos determinados, que también se tienen que poder traspuar de algún modo en esa experiencia, y eso es lo que hacemos nosotros, trabajar para generar experiencias de aprendizaje que sean absolutamente positivas, ¿no? Y ese es el cambio más grande. Lo otro es muy interesante porque de alguna manera la formación online lo que hace es nosotros hemos hecho teatro durante 10 siglos, ¿no? Nos han puesto un público, somos nosotros actores monologuistas con más o menos éxito, y lo que hace la formación online es de alguna manera disgrega esa receta que ya estaba conocida por todos y nos obliga casi a hacer como televisión o como cine. Es decir, la receta es la misma, el público está, el personaje que habla. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo haremos el material para que sea interesante? ¿Cómo haremos las pruebas para que tengan sentido y además también respondan a competencias? Es decir, es una oportunidad brutal, más allá de lo que hacemos nosotros, con carácter general, es una oportunidad brutal para repensar y para darle un salto a lo que es la universidad y a lo que es la docencia universitaria. En ese sentido, ¿cuáles crees tú que son un poco las ventajas o las virtudes de la formación online respecto a la presencial, más allá de las evidentes de superar las barreras del espacio y el tiempo que te condiciona un aula o tener unos horarios determinados? Pero más allá de eso, ¿qué puede aportar al proceso de aprendizaje la formación del e-learning respecto a la formación tradicional? Esta es la gran pregunta, ¿no? Esta es la pregunta del millón. Recuerdo que hace un par de semanas estaba en un congreso explicando unos resultados de uno de los proyectos y tal, y alguien me decía, bueno, ¿y qué se pierde con todo esto? Claro, que se pierde y que se gana, como siempre. Es decir, porque a veces no lo pensamos, pero en la presencialidad también perdemos muchas cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en los roles absolutamente, de alguna manera, encarcarados, acimentados, del profesor siempre explicando y el estudiante solo escuchando, solo la disposición de las sillas en las clases, donde están todos en línea como si fueran una fábrica, que no se ven las caras, impide un debate, impide una reflexión conjunta muchas veces, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta. Es decir, cosas que ganas de entrada todo el mundo lo ve, una cierta flexibilidad, la flexibilidad que parece que se ha convertido ahora en un elemento de vida, ¿no? Queremos ser muy flexibles, está bien, ¿no? Pero luego, lo que también ganas, y aunque dices, ostras, parece que en el primer minuto no caigo, lo que también ganas es un tipo de relación de aprendizaje distinta. Es decir, en la relación tradicional del docente en clase y los estudiantes escuchando,
pasan muy pocas cosas. Lo más interesante que puede pasar es una pregunta de una estudiante brillante o de un estudiante brillante y a partir de ahí pues igual se genera algo y si no, porque a veces ya ni siquiera preguntan, no pasa prácticamente nada, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me maravillan de los cambios que podemos hacer de formaciones más tradicionales, no tienen por qué ser siempre híbridas online, pueden ser presenciales, pero también disruptivas. Hay modelos. No hace mucho publiqué un libro que mostraba modelos en todo el mundo de universidades presenciales híbridas online que hacen cosas distintas y los estudiantes hacen cola. O sea, hay unas listas digamos, para entrar y entra a veces un 3%, un 5% de la gente que postula para entrar. Entonces, la parte más interesante de lo que tú me preguntas es, podemos repensar la experiencia de aprendizaje y podemos repensar. Entonces, ¿ahí quién gana? Gana el estudiante. Por ejemplo, un caso concretísimo, ¿no? Las escuelas de las universidades politécnicas tienen la facultad de ingeniería, ¿no? de ingeniería de gestión, ¿no? Bueno, ahí se aprende a programar, perfecto. Sabemos que la programación es uno de los elementos que ahora llama la atención a los jóvenes y tal, perfecto. Nace Escuela 42 en París, hace unos 10, 15 años. Una iniciativa privada de unos señores que dicen, señores, nosotros queremos que nuestros programadores entren en nuestras empresas con una preparación que no vienen de las facultades. Entonces, montan un sistema de trabajo en el que no hay asignaturas, en el que no hay profesores, en el que hay, como si fuera casi en una logia masónica, 21 grados de expertez en la programación, donde los estudiantes solo trabajan por proyectos concretos y son evaluados por estudiantes que están en grados superiores, que han superado el grado en el que estás tú, que se generan unas comunidades de trabajo como en la vida real, en los equipos de trabajo, trabajando en modelos Scrum y tal. Bueno, esta gente se ha expandido por todo el mundo, tienen colas para entrar. Hay que repensar los modelos. Hay que repensar los modelos porque lo que nos pasa ahora es que muchos estudiantes muestran una cierta desafección, uno, con la propia matriculación en las universidades. En España tenemos 80 y pico universidades entre públicas y privadas. Muchas de ellas, este año, me cuentan, han empezado a tener problemas de matriculación porque se está matriculando menos gente que otros años, habiendo una masa de jóvenes mayor que nunca. Con lo cual hay un cierto desapego de lo que estamos dando nosotros en la parte más tradicional. Y eso nos obliga ¿a qué? Nos obliga a pensar, señores, esta gente tiene que formarse, porque en la sociedad del conocimiento lo más importante es el conocimiento. O sea, igual que en la sociedad industrial lo más importante eran las máquinas, en la sociedad del conocimiento lo más importante es el conocimiento, con lo cual no pueden prescindir del conocimiento. Lo que pasa es que la manera en la que les damos el conocimiento, les hacemos vivir ese conocimiento, parece que les genera algún tipo de desvínculo o de animadversión. ¿Cuántos estudiantes, y lo sabes tú, lo sé yo, te los encuentras en primero con unas ganas maravillosas de hacer cosas y cuando van por segundo o tercero están pensando quiero terminar ya lo antes posible o cuando empiezo a hacer prácticas profesionales, ¿no? Entonces, eso que pase, eso es un problema y, digamos, la formación híbrida o online, que yo diría, más que centrarlo solo en la hibridez o en el hecho de que sea una formación virtual, es una formación nuevamente libre, es una formación que nos permite repensar los procesos, ¿no? Porque habitualmente el mundo de la universidad es un mundo bastante conservador y lo que hace es inercialmente repetir procesos que hemos hecho, se supone que funcionan, pero el hecho de que funcionaran hace 40 años, que la situación sociológica de España era muy distinta, o hace 80, ¿no? Que no había universidades como la UGI, o que a la universidad iban élites que estaban como muy orientadas a realmente tener esos estudios porque era el desclasamiento, era lo que les permitía distinguirse del resto. Ahora no, ahora es otra cosa, con lo cual la universidad, y ese es el motor, digamos, de las cosas que hago ahora también, ¿no? Es decir, ayudar a universidades y ayudar también a empresas a que puedan hacer este tipo de experiencia, que sea una experiencia que haga que las personas aprendan de verdad y puedan salir diciendo la experiencia que he vivido es espectacular. Porque vivimos como un proceso en el que las universidades hemos perdido el monopolio, de alguna manera. Hay nuevos actores. Algunos de esos actores son las propias empresas, como has comentado. Y luego, al mismo tiempo, la formación que una persona adquiere en el periodo universitario, antes, digamos, era un patrimonio con el que él podía o ella podía administrarlo y gestionarlo a lo largo de su vida profesional y vivir de las rentas académicas o de conocimiento que había adquirido en los 4 o 5 años de universidad. En cambio, ahora eso ya no es así. El profesional o la profesional tiene que estar en reciclaje y en formación continua. En ese sentido, sí que, evidentemente, el e-learning yo creo que
es una oportunidad para atraer más a esa formación a lo largo de la vida a personas que tengan ciertas dificultades, pero ¿cómo crees que las universidades deberíamos atraer a ese público, ya no solo, hemos hablado un poco, ¿no?, de los estudiantes más jóvenes, de esa desafección, de esa vivir la experiencia de otra manera, pero para ese profesional que está en activo, que lo que necesita es un conocimiento al límite de frontera del conocimiento actual, ¿cómo debemos tratarle desde la universidad? Con valentía. O sea, no hay institución mejor posicionada para hacer ese trabajo que la universidad. Es decir, es como si alguien nos preguntara, oye, están cambiando los usos espirituales, ¿cómo tendría que reaccionar la Iglesia para captar a más fieles, la Iglesia que sea, para captar a más fieles con valentía? Es decir, la institución que está pensada para que nos ayude, digamos, en nuestra vía más espiritual son las iglesias, y dices, oye, si yo soy una de ellas, escucho, veo y actúo, ¿no? Entonces, la universidad es la institución que la sociedad pone en liza para que ayudemos a no solo jóvenes, sino que, como tú bien decías, a personas de cualquier edad. Porque al final nos centramos y nos focalizamos en los jóvenes, porque en algún momento de nuestra historia, como tú decías, ese activo cognitivo que dabas durante algunos años, te servía como si fuera un fondo de inversión, te servía para mucho tiempo. Y ahora ya no es así. Entonces, pero nadie dijo nunca que la universidad tenía que formar a jóvenes. Es más, las primeras universidades en el siglo XI tenían cursos de hasta 14 años. Y había gente que precisamente no eran los jóvenes los que entraban ahí, ¿no? Porque muchos de ellos querían luego dedicarse al mundo del sacerdocio y tal. Entonces, nadie dijo que tenía que ser jóvenes, nos la ha llevado la inercia una vez más el formar a jóvenes. Entonces es muy importante, efectivamente. Punto 1, dice, ¿qué tiene que hacer la universidad? Afrontarlo con valentía. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos cosas que el mercado en el general no tiene. Tenemos expertos, nuestros profesores, nuestras profesoras. Tenemos, se supone, una cierta capacidad pedagógica para reinventar estos procesos y estas experiencias de aprendizaje. Otra cosa es que no lo hagamos, pero en principio somos gentes llamadas a hacerlo, ¿no? Y efectivamente, como tú bien decías, la sociedad nos pide una cosa, nos pide que es que la formación se produzca de una manera mucho más continua. Eso que es la misión de la UOC cuando se creó en el 94 de formar a las personas a lo largo de la vida, que todos los que hemos estado vinculados y estamos vinculados a esta institución lo llevamos, digamos, con orgullo, ¿no? Como si fuera casi un lema personal, formar a las personas a lo largo de la vida, se ha convertido en un lema de sociedad. ¿Cómo ves un poco la evolución en los próximos años? ¿Cómo va a evolucionar la formación online, la formación a distancia, la formación híbrida? Porque antes has hablado de la inteligencia artificial, está también la posibilidad del metaverso, que parecía primero que era como el dorado y luego no ha acabado de cuajar, pero evidentemente las técnicas inmersivas, especialmente audiovisuales, antes hablabas que trabajáis mucho con la filosofía del guionista, ¿no?, para los procesos educativos. En ese sentido, ¿cómo ves los próximos 5 o 10 años, cómo va a poder evolucionar la formación a distancia? Mira, súper interesante. Desde un punto de vista de las grandes corporaciones que habían dedicado en los últimos años previos a la pandemia, porque habían empezado a ver las posibilidades de la formación, digamos, online, entre sus equipos internos, grandes corporaciones que tienen a cientos o miles de personas, se ha visto una cierta involución, fíjate, que es la involución de, oye, con el Teams ya funciona y parece que va, pero luego hablas con la gente y no va. Y otra involución interesante que es, después de la pandemia la gente quiere tocar a gente. Ya han vuelto a, digamos, unas formaciones presenciales, ¿no?, que son altamente costosas, etcétera, etcétera, pero yo creo que es fruto de una cierta coyuntura, ¿no? Hemos estado encerrados 2 años, pues bueno, poco péndulo, ¿no? Como si fuéramos exactos. Los toros de San Fermín nos lanzan y tenemos necesidad de, ¿vale? Bueno, esto yo creo que va a ser absolutamente coyuntural. Lo que no tengo ninguna duda es que la formación online va a crecer. Va a crecer en todo el mundo y en todas las instituciones. Va a crecer entre las corporaciones porque es mucho más eficiente la buena, que tiene buenos resultados de aprendizaje y tiene menos costes. Ahora tenemos una que es, digamos, la que han decidido que haya, que es una que es barata, pero igual eficientemente desde un punto de vista económico les da, pero el aprendizaje es nulo o es bajísimo y están saliendo ya los primeros resultados si te das cuenta, ¿no? Entonces, la formación online, de una manera natural, permite que se convierta, yo lo he dicho desde hace muchos años, la formación online va a ser la formación.
Igual cuando decimos te envío un correo, sabemos todos que es electrónico. Y si tiene que ser un correo postal, te digo, va a ser un correo postal. La formación online va a ser la formación. Y si alguna vez hacemos formaciones que no son online porque hay híbridos o hay elementos de presencialidad interesantes, diremos y va a haber unas sesiones presenciales. Pero el giro es ineluctable, o sea, el giro puede tardar 5 años, 10 o 15, pero porque además no tenemos capacidad humana. En el año 2030 ya van a ser 400 millones de personas, de jóvenes solo, las que van a necesitar ser formadas en todo el mundo. No hay capacidad construida, edificada, para dar solución a estas gentes en ningún país, es decir, ni que los repartiéramos, ¿no? No habría capacidad. Más allá de eso, toda la gente que se está formando, y más allá de eso, lo que está pasando ahora, eso que llaman el reskilling, ¿no? El cambiar tus competencias, porque aquello que hacías tú en tu trabajo, ahora lo están haciendo unas máquinas, un software, lo que sea, y tú tienes que reajustarte para eso. O han descubierto que tú, efectivamente, en tu análisis competencial, eres más creativo y estás en una unidad que ya deja de funcionar porque está resuelta con otras tecnologías, y como tienes un perfil más creativo, vas a irte a marketing, y entonces vas a tener que incorporar conocimientos de marketing que igual no tenías. Es decir, estamos en esa transición de personas que realmente vamos a estar aprendiendo toda la vida, pero ya no por placer solo, porque durante un tiempo la gente que ha querido aprender, hace una segunda carrera cuando es mayor y tal, es como por el placer. Ahora nos encontramos en una nueva situación, y es que vamos a aprender toda la vida por necesidad. Es que yo sé mucho, no, usted sabe mucho hoy, 2024. En el 2030 es posible que lo que sabía haya una obsolescencia de conocimiento que ya no sirva, o hayan cambiado las cosas, con lo cual hay una necesidad brutal, igual que en el siglo XIX había una necesidad, una locura de inventar la última máquina que hiciera un proceso textil o un proceso de locomoción que fuera mejor que el anterior. Ahora estamos en lo mismo, pero con procesos. Aparecen cosas nuevas, tenemos que aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, aquí ese es el camino. Y la única manera de enfocarlo, digamos, de una manera masiva y de una manera, digamos, con éxito, es con una formación online híbrida, de calidad, que permita asegurar los resultados. Y los resultados, efectivamente, y tú lo sabes como yo, en cualquier proceso de aprendizaje se pueden formalizar y saber si has llegado a ellos o no has llegado a ellos. No es opinable, digamos, es lo bueno que tiene, que es muy objetivable el fruto de nuestro trabajo. Muy bien. Hablemos ahora un poco de comunicación, ¿no? Y traslademos toda esta visión de la formación al ámbito específico de las ciencias de la comunicación. Por tu experiencia, ¿qué habilidades, qué conocimientos, qué competencias crees que tiene que tener o que desarrollar un profesional de la comunicación hoy en día, y viendo un poco ese futuro que se nos presenta, y cómo puede hacerlo a través de la formación online o de la formación del e-learning? Vale. Entonces, en este caso, si quieres, empezamos la pregunta al revés. Yo te diría que cualquier proceso de capacitación, de formación o de mejora personal se puede hacer online. Es decir, no es aquello que decía Suárez, ¿no? ¿Vais a hacer ciencia en catalán? No, se puede hacer ciencia en catalán. Es decir, el formato en este punto, y además sabiendo que va a ser un formato, digamos que va a ser el formato general en el medio plazo, ahí sería un mal asunto que no pudiéramos hacer de ciertas cosas. Entonces, podemos formar de cualquier cosa en elementos online, pero cualquier cosa es cualquier cosa. Es decir, en Israel están formando sobre medicina, sobre operaciones. Aquí en España, la UOC hace años empezó los estudios de telecomunicaciones, con todo lo que es formación sobre radares, sobre vibraciones y tal, con softwares que simulan los laboratorios presenciales que tienen se puede hacer prácticamente todo. Entonces, en el mundo de la comunicación, claro, es muy interesante, porque nosotros estamos en el centro del meollo, ¿no? Siempre lo hemos estado, pero como no se llama comunicación, no sabíamos lo que era filosofía o era otra cosa, pero siempre hemos estado en el centro del meollo, y ahora también estamos en el centro del meollo, porque al final la comunicación es la argamasa entre las personas, y al final nuestras sociedades, que somos un mamífero gregario, pues necesitamos esa argamasa, ¿no? Yo te diría que las fundamentales y básicas se mantienen, porque al final comunicar es básicamente escuchar a los demás y hacer que los mensajes vayan fluyendo, y en función de si tu voluntad es más o menos persuasiva, digamos que se acepten de un modo u otro, sean mensajes publicitarios, periodísticos, de entretenimiento, de información, de lo que quieras, ¿no? Los elementos básicos se mantienen tanto, y ahora hago publicidad de una cosa que es, nosotros en su momento pusimos en marcha el primer grado de comunicación de España.
En España tenemos grados de periodismo, de audiovisual y de publicidad. Nosotros pusimos en marcha el primer grado de comunicación de España porque consideramos que el perfil básico de una persona que salga de la comunicación tiene que ser un perfil muy variado y con unas competencias que puedan luego aplicarse a una cosa u otra, porque entendíamos que la aplicación luego a un mercado más publicitario, un mercado más informativo, era una aplicación de unos conocimientos y unas competencias básicas, ¿no? Entonces, eso tendría que mantenerse, porque al final, si no, estamos perdiendo la razón de ser. Es decir, un ingeniero va a tener unas competencias básicas, matemáticas, física, y esas son las que tenemos que tener nosotros, ¿no? Luego, ¿cómo evoluciona todo esto? Es un gran misterio también, ¿no? Porque al final todos estamos preguntándonos cuál va a ser el impacto de la inteligencia artificial en nuestros propios trabajos. Porque ya lo vemos y nos hace mucha gracia y le preguntamos a la máquina, le hacemos un prompt y la máquina no responde y dices, ostras, parece que sea inteligente realmente, ¿no? Pero luego viene la segunda derivada. O sea, la primera derivada es el juego, la curiosidad, y luego la segunda derivada es cómo va a afectar esto a mis rutinas productivas. Sea yo un cirujano, que haya un aparato que esté operando sin que le tiemble el pulso y con una precisión de micras, o sea un profesor, o sea un periodista, donde figura que hay textos que ya te los están... Es decir, que realmente esa reflexión nos va a poner en cuestión a todos, no solo a los profesores del ámbito de la comunicación y tal, sino nos van a poner en cuestión a todos los profesionales, porque nos vamos a ver en una situación nueva que yo creo que no hemos vivido nunca en la historia, y es que hemos creado algo que en algún momento nos puede generar una sombra de pavor, de terror, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos ante algo que me imagino que es muy parecido a lo que debió pasar con las primeras máquinas del siglo XVIII-XIX, y había los luditas, ¿no? Que las quemaban y las rompían porque veían que era un cambio importante, y ahora nos va a pasar también un poco lo mismo a nosotros. Pero en nuestro caso, yo te diría, las competencias fundamentales se mantienen. Lo que sí que habría que empezar a modificar, pero ya no solo en la comunicación, sino en general en el mundo universitario, es ese compromiso que les pedimos a los estudiantes, que es un compromiso demasiado largo en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que las competencias que nos pide el mercado a veces nos piden que aprendamos una herramienta, un uso de una cosa, que entremos en redes, ahora que entremos en no sé qué, ahora que sepamos autoeditar y tal. Entonces, esto son formaciones que seguramente podrían resolverse en unidades menores. Y en cambio nosotros, a los estudiantes, como si fuera un noviazgo de los de antes, les decimos que estén como mínimo 4 años con nosotros para tener la primera acreditación profesional, que de hecho no les sirve para mucho porque luego tienen que hacer no sé cuántos másteres y tal, ¿no? Entonces, ese compromiso que les pedimos, que es un compromiso interesante porque viene del origen de la universidad. El origen de la universidad, todos los programas eran largos y es una cosa que no se ha modificado nunca. La sociedad de hoy igual empieza a pedírnoslo. O sea, no es tanto las competencias, sino es la dosificación formativa de los programas que permitan a las personas mostrar esas competencias al mercado. Entonces, y hay casos, por ejemplo, el MIT australiano empezó a hacer una cosa que lo llaman los CREDs, que venían de los credentials, que aquí, digamos, el Ministerio de Universidades está impulsando el uso de microcredenciales también, porque ven lo que está pasando en el mundo y saben que van por ahí las cosas, y ellos lo empezaron a trabajar en lo que son competencias blandas, porque además de aprender lo que tú aprendes en tu carrera, pues podías tener competencias blandas, empatía, liderazgo, etcétera, etcétera. Y cuando en su momento hablaba con el vicerrector encargado, me decía, ha funcionado tan bien que estamos pensando en microcredencializar nuestros grados. Entonces, tú puedes perfectamente paquetizar eso en unidades más pequeñas, que cuando un estudiante tenga cerrada esa unidad, tú puedas decirle, oye, te certifico que tú, de esta unidad de conocimiento no sé qué, ya puedes decir al mercado que sabes cosas. Y luego tenemos nuestro noviazgo de 4 años o más, que ya veremos cómo sigue, pero que tienen un refuerzo positivo sin esperar esos 8 semestres, largos 8 semestres, que a veces los penalizamos. O sea, yo te diría no es tanto solo el perfil competencial, sino también es la manera en que nosotros administramos los certificados que permiten a la gente mostrarse como sabios, ¿no? Que por otra parte no es muy diferente de ese modelo de 21 grados que ibas planteando antes, ¿no? Al final es ir subiendo escalones en ese proceso de aprendizaje y con la diferencia de que los vas certificando, porque sí que es cierto que hasta la fecha sí que la gran ventaja de cara al mercado de la universidad era la certificación, ¿no? Porque sobre todo en determinadas profesiones en las que se exigía tener un determinado título universitario que acreditara que esa persona podía construir un puente o podía operar a un paciente, no a lo mejor tanto en nuestro ámbito de la comunicación, ¿no? En ese sentido, ¿crees que vamos a ir a un escenario en el que las certificaciones
no universitarias puedan llegar a competir con las universitarias? Estamos ya en eso. Estamos ya en eso. Entonces hay que coger a nuestras rectoras y a nuestros rectores y decirles, escúchennos, porque nosotros hemos estado a su lado, pero estamos también en la calle, en el mercado, estamos ya en eso. Es decir, que efectivamente nosotros nos hemos convertido, éramos los grandes certificadores para casi todo. ¿No? Un abogado no podía ejercer sin el máster de abogacía. Un médico no podía ejercer sin tener el título de medicina. Y eso va a seguir existiendo, seguro. Pero hay formaciones, y la Espita se abrió hace 40 años con las tecnologías, que hay formaciones de Microsoft, de Oracle, de toda esta gente, que son mucho más ventajosas en el mundo profesional porque te están exigiendo eso. Y seguramente las competencias básicas sí que las tienes que sacar de la universidad, pero estas que te dan ellos son imprescindibles para hacer cosas concretas. ¿Qué está pasando? Comentabas antes que hay una nueva ola, digamos, de nuevos agentes que intervienen en la formación de adultos e intervienen para quedarse. Es más, en su momento, a mí Televisión Española me llama y me dice, oye, monta el gran centro de formación del audiovisual montado desde la propia Instituto de Televisión Española. Y uno dice, hombre, es que al final si lo hacemos muy bien y yo soy un joven o soy un mayor que quiere reciclarse, y dices, ¿quién lo va a hacer mejor que Radio Televisión Española? Digamos, con todo el cariño a cualquier universidad del territorio nacional, ¿no? Pero ¿quién lo va a hacer mejor que ellos? Con lo cual, ellos han entrado en un proyecto súper potente, pero son grandes corporaciones que están formando de entrada a su propia gente, y algunas de ellas están a 15 minutos de pensar, hombre, si yo formo a mi gente una vez están dentro, porque no empiezo a formar a mi gente incluso para reclutar a los mejores candidatos de la formación y me ahorro el periodo de recruiting, por ejemplo. Entonces, estamos en esa situación y las universidades, que hemos tenido un monopolio de conocimiento durante mucho tiempo, vale la pena que seamos suficientemente dinámicas, no para cambiarlo todo, sino para ver lo que está pasando y tomar la mejor decisión, porque es como el que tiene un bólido de carreras y ve que se están poniendo otros coches al lado, pero el tuyo es el bólido de carreras, no lo olvides, con lo cual tú tendrías que tener una posición de ventaja con respecto a los demás, ¿no? Pero sí que es cierto, fíjate que la multiplicación de agentes formativos, la desestructuración de los programas y los periodos de formación que ya no son largos, una cosa que es fundamental, que es no centrar la formación desde el contenido, que es lo que hemos hecho en las universidades durante siglos, sino centrarlo desde la competencia. Es decir, no lo que sé, sino lo que sé hacer. Porque para saber hacer hay que saber. Pero es un paso que las universidades no hemos explorado. Eso que Dewey llamaba el aprendizaje haciendo, el learning by doing. ¿Cuántas universidades estuvieran aquí en esta sala los rectores? ¿Cuántas universidades hacen eso en las asignaturas de los grados? ¿Cuántas? ¿Cuántas están preparando no solo para que sepan, sino para que sepan aplicar? Y saber aplicar tiene unos procesos que no hay que saltárselos. Las grandes escuelas de negocios del norte de Europa, las más innovadoras, trabajan solo sobre eso. Proyectos reales que traen empresas reales y que hacen que los estudiantes, que ya son estudiantes de una cierta edad, que están en esa escuela de negocios, no están resolviendo casos teóricos o no están resolviendo elementos teóricos, sino que viene un director de lo que sea de una empresa y les dice, señores, tengo este problema que es real, resuélvanmelo. Y tú estás trabajando en operaciones y tienes que resolver un problema de operaciones de una empresa de logística en Suecia. Hombre, para resolverlo hay que saber. Con lo cual nadie dice, cuando yo digo estas cosas, dicen, no, es que tú frivolizas el aprendizaje. No, hay que saber. Tengo que saber toda la teoría que tenga que saber. Pero luego tengo que saber aplicarla. Que es un salto que a veces en la universidad, porque no nos era necesario, porque yo recuerdo cuando empecé mi tarea como decano, fui a ver a los directores generales de muchas empresas de comunicación y me decían, fíjate qué cosa, me decían, oye, tú fórmales en lo básico y que lo básico sea que no rompan una cámara, que el resto ya los formo yo. Ya, pero estas cosas incluso dichas hace igual 20 años, es la primera vez que las reproduzco en voz alta y me suenan antiguas, me suenan al siglo XIX. No, las universidades tenemos que tener una tarea mucho más dinámica. Tenemos que enseñar todo lo que se sabe del ámbito de conocimiento y saber cómo aplicar eso para que tú seas el mejor profesional posible, que a veces lo hemos olvidado, ¿no? Pero el reto es muy interesante. Pues Lluís, muchísimas gracias por tu visión, por plantear todas esas aventuras que tenemos todavía por desarrollar las universidades en el ámbito de la formación y por abrirnos una ventana, yo creo, a muchos elementos sobre los que tenemos que reflexionar las universidades, pero también la sociedad en su conjunto. Muchísimas gracias. Por invitarme, ha sido un placer.